Buenos Aires, para hablar con el titular de DEUCO. DEUCO, ustedes saben que es una ONG que atiende las necesidades de usuarios y consumidores. Trabaja en defensa precisamente de usuarios y consumidores. Bueno, Pedro Busetti desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Buen día, Pedro. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muchísimas gracias. Bueno, se está hablando de poder acomodar precios a la luz de algunos cambios en la cartera de comercio interior. Conjuntamente con ello se insiste también en el tema de tarifas y aumentos. ¿Cuál es la postura de DEUCO sobre esto? Bueno, en la Secretaría de Comercio de la Nación se ha producido un cambio de autoridad. Ha sido reemplazada Paula Español por el licenciado Roberto Feletti, dado que los resultados de los acuerdos de precios que se realizaron durante la gestión de Paula Español no tuvieron el resultado esperado, dado que el aumento de los precios fue permanente, se mantuvo durante 1 año y medio, y los alimentos fueron los que más se incrementaron, evidentemente perjudicando el ingreso de los consumidores, perjudicando el consumo, retrayendo el consumo en función del aumento de los alimentos, que fue siempre superior al aumento del costo de vida. Y esto evidentemente merecía un cambio, y efectivamente se ha producido. Esperemos ahora que la gestión del licenciado Feletti se transforme en un cambio, que haya controles de precios, que haya acuerdos que se cumplan, no como los que venían sucediéndose, que eran parciales, no se cumplían, y esto, bueno, trajo como consecuencia el resultado del deterioro del poder adquisitivo de los argentinos. Bien, y desde DEUCO, ¿qué gestiones se están realizando para que estos acuerdos, esto en el marco de los intereses que se defienden, que usuarios y consumidores, se cumpla? Levantamos un poquito el retorno porque te escucho muy bajo. A ver. Lo que decía desde DEUCO, que Sí. es las gestiones que se están realizando para que todo esto se cumpla. Bueno, a ver, nosotros participamos de un Consejo Federal de asociaciones de consumidores que nos reunimos mensualmente con las autoridades de la Secretaría de Comercio. Esta cuestión del programa de precios máximos que se eliminó a principios del año 2021, del incumplimiento del programa Precios Cuidados, que a nivel nacional no tuvo el impacto que debía haber tenido. Bueno, estas son las propuestas. Lógicamente, las políticas públicas las deciden las autoridades. Lo que hacemos nosotros es señalar aquello que vemos como que hay que corregir, y entendemos que, dada la coyuntura actual, es necesario fijar precios máximos de los productos de consumo masivo y controlar que se cumplan esos precios máximos. No hay otra alternativa, porque está comprobado que lamentablemente los empresarios no tienen en cuenta la situación económica de los argentinos, los niveles de pobreza, de indigencia que se siguen incrementando y que afectan a millones de hogares y personas en nuestro país. Con lo cual debiera haber una actitud responsable por parte de estos empresarios, pero lamentablemente esto no se verifica en la realidad. Bueno, en el interior se observa que estas resoluciones o medidas, y sobre todo el tema de controles de precios máximos, no se cumple, no se ve gente haciendo esta tarea. ¿DEUCO tiene conocimiento de esto? Y en ese caso, ¿qué gestiones ha realizado? A ver, nosotros siempre hemos propuesto, no ahora, sino desde el momento en que se crearon estos programas, allá por el año 2014, que el poder de control que tiene la Secretaría de Comercio, que es un organismo nacional con una estructura acotada, no le permite hacer el control de precios en todo el país. Entonces es necesario que haya acuerdos con las provincias, acuerdos con los municipios, para que todas las áreas que tienen que ver con control comunal,
con bromatología, etcétera, de los municipios, participen junto con la comunidad en el control de precios. Y en este sentido hemos siempre propuesto la participación organizada, capacitada de las asociaciones de consumidores que estamos diseminadas en todo el país y que podemos cumplir un rol colaborativo con las autoridades nacionales. Esto nunca ha sido tomado en cuenta. No, por eso la pregunta, que una de las consideraciones que se hacen permanentemente en localidades de la provincia y de otras provincias también, caso concreto 9 de julio, la gente se queja de que no hay controles de precios y permanentemente cuando sale de compra se encuentra con los aumentos. Pero además también el programa Precios Cuidados se aplica únicamente en las grandes cadenas de supermercados que están adheridas. Estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados. Entonces, en aquella localidad donde no están esas grandes cadenas y solamente están los comercios de proximidad, los supermercados de barrio, los supermercados locales, los supermercados chinos, como se los califica habitualmente, al no participar no están dentro del programa, con lo cual esos precios que se acuerdan a nivel nacional tienen una influencia muy acotada en esas áreas o en esas superficies donde están dentro del acuerdo y el resto queda fuera. Esto es otra de las cuestiones que hemos siempre planteado. Para que un programa tenga efectividad debe participar todo el sector minorista de distribución que está en todo el país, sea un almacén, un supermercado, un autoservicio y un gran supermercado. De lo contrario, el impacto favorable va a ser muy relativo, va a ser mínimo. Con lo cual, dos cosas son fundamentales: que el programa integre a todo el comercio minorista y mayorista también, y que haya un control con la participación de todos los niveles del Estado y la comunidad. Esta es la única manera de garantizarlo, porque obviamente un organismo nacional como la Secretaría de Comercio no puede controlar cada jurisdicción, cada localidad, cada barrio del país, que es tan extenso, ¿no es cierto? Roberto Feletti puede llevar adelante una impronta de estas características y para que este reclamo constante de FEUCO sea realidad. Sí, sin duda que se puede llevar adelante. Hay que tener voluntad política por parte de las autoridades nacionales y organizarse, sentarse a acordar con los gobernadores, con los intendentes, en primer lugar, y después también, por supuesto, con el comercio y con la industria. Ahora, lamentablemente la industria, que hablamos de una industria que está altamente concentrada, porque cuando uno analiza sector por sector alimenticio, allí ve que en el tema lácteos hay una empresa que tiene el 90% del mercado, en las gaseosas 2 empresas, en la cerveza 2 empresas, en los artículos de limpieza y perfumería y cotillón 2 empresas. Bueno, ahí hay que acordar, o de lo contrario, si no se acuerda, establecer precios máximos de acuerdo a la vieja ley de abastecimiento que se aprobó en la década del 50, que se renovó en el año 2014 y que está vigente, y que obliga o que autoriza al Estado Nacional, en caso de una emergencia, a intervenir en los mercados en defensa de los consumidores. ¿Y cómo no va a ser necesaria la aplicación de esa ley en un contexto donde el INDEC acaba de dar la cifra de pobreza y de indigencia que acaba de señalar en su último informe? Es evidente que hay un deterioro de la calidad de vida de los argentinos. Por lo tanto, las medidas tienen que ser tomando en cuenta esa situación y son medidas de emergencia, para lo cual la ley de abastecimiento es un instrumento adecuado, eficaz para poner en práctica. Pedro, la otra consulta en relación a las denominadas tarifas de los servicios, y muchos son públicos y esenciales. ¿Cuál es el accionar de DEUCO? A ver, las tarifas del gas natural a nivel nacional
tuvieron un incremento para los usuarios residenciales del 9% que se mantienen durante el año 2021. El tema eléctrico, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se autorizó un aumento que no supera el 7% de las tarifas residenciales, con lo cual el impacto que ha tenido el aumento de tarifas en estos dos servicios ha sido muy atenuado, prácticamente mínimo, si tenemos en cuenta que durante el año 2020 no había habido aumento de tarifas. Aplicar estas tasas, estos aumentos en el 2021 ha sido razonable. Ahora habrá que discutir el año 2022, donde allí va a haber revisión tarifaria, tanto de gas como de energía eléctrica, y precisamente como la situación no ha mejorado sustancialmente, estamos iniciando una etapa de recuperación recién ahora, cuando la pandemia se atenuó, cuando los casos son menores, cuando los fallecimientos se han reducido extraordinariamente y hay actividad económica y la gente veranea, la gente consume. Bueno, todo eso necesita un periodo de recuperación económica. Nosotros creemos que en el año 2022, al cual estamos a 60 días, la discusión por los aumentos de tarifa no puede estar en un contexto diferente al que estamos viviendo los argentinos. Por lo tanto, si tiene que haber un reajuste, tiene que ser mínimo, porque además los salarios han perdido respecto a la inflación, tanto los salarios registrados como los que trabajan en negro, en este caso mucho peor todavía, porque no hay salario de convenio, y por lo tanto el deterioro es mucho mayor. Y sobre todo teniendo en cuenta, vuelvo a insistir en esto, las tasas de pobreza y de indigencia que en todas las jurisdicciones se ha incrementado respecto al año 2019. Y en relación a los servicios que se brindan a celulares, a teléfonos fijos, internet y demás. Bueno, allí el gobierno nacional dictó un decreto, el decreto 690 del año 2021, por lo cual autorizaba un aumento del 5%. Lamentablemente las empresas recurrieron a la justicia, están hoy protegidas por un amparo judicial. El ENACON, que es el excedente de control, ha recurrido a la Corte Suprema pidiendo la anulación de estos amparos. Está demorado en la Corte se va a tomar su tiempo. Entendemos que la Corte juega a favor de las empresas de telefonía con este criterio de demorar la resolución del pedido del ENACON, y por lo tanto hoy estamos siendo víctimas del oligopolio mediático, del oligopolio de las telecomunicaciones, porque más allá de las pequeñas empresas o cooperativas que hay en distintas localidades, a las cuales nosotros excluimos de este concepto, las grandes jugadores, Telecom, Fibertel, Cablevisión, bueno, etcétera, son Telefónica, Movistar, son las que hoy están aplicando aumentos sin ningún tipo de control, amparados por esa protección judicial. Y lamentablemente el decreto, que fue un decreto de necesidad y urgencia, ratificado por el Congreso, con lo cual es una ley, no se está respetando porque la justicia, o la injusticia, habría que decir con más exactitud, ha determinado que las empresas puedan cobrar lo que quieran cobrar. Y esto es lo que está pasando. Bien, y de acá a fin de año el panorama que se vislumbra es de poder bajar precios o la tirantez, independientemente de la actitud que tenga Feletti ahora en la Asunción en las próximas horas, la política que aplique, mejor dicho, a partir de hoy, tengan su gravitación. A ver, si el gobierno nacional considera que las empresas son permeables a acuerdos de precios que se mantengan durante un tiempo prolongado, digamos, por 6 meses, creemos que sería un criterio erróneo. Porque lamentablemente cuando uno accede a los documentos de las empresas, documentos internos, informes internos, hoy la economía
y la rentabilidad que pretenden tener estas grandes empresas está valorizada en la moneda extranjera, en el dólar. Y lamentablemente con este criterio, con esta burguesía nacional que piensa en dólares, pero paga en pesos, evidentemente es imposible hacer acuerdos, o tal vez muy difícil hacer acuerdos. Por lo tanto, creemos que para darle un mayor respiro a los argentinos, para que podamos consumir los niveles de carne vacuna que consumimos históricamente, hoy estamos en los niveles más bajos de la historia, 48 kilos de carne vacuna por año, cuando en algún momento llegamos a 95 kilos de carne vacuna por año, por habitante, a la caída del consumo de lácteos, que también es uno de los más importantes de la historia. Bueno, esto se puede revertir con una política firme del gobierno nacional. Y en esto, insisto, no solamente tiene que ser una decisión del gobierno nacional, tiene que estar acompañada por el conjunto de los gobernadores, si los gobernadores quieren defender a sus habitantes, a sus compatriotas que viven en el mismo distrito. En este sentido, si esa política se acompaña por los gobernadores, por los intendentes y por la comunidad organizada, las asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera, entonces puede tener resultados y podemos tener cierto alivio. De no ser así,